Bueno, vamos a iniciar entonces, como les dije, con la lámina 46. ¿Les parece? Como les dije anteriormente, o en la clase anterior, a mí me gustaría que ustedes mismos, si tienen algunas dudas o algunas inquietudes de las clases en referencia a cómo la vamos dando, las vayan desarrollando, ¿oyeron? Porque en la clase anterior, pues, estuve aclarando ciertas dudas y esa es la idea. La idea al final es que ustedes puedan desarrollar su proyecto o puedan ir avanzando en su clase en función del contenido que se va dando en la materia, ¿oyeron? Porque claro, dar la clase de manera virtual pues permite avanzar de manera muy rápida, pero siempre nos quedará la inquietud pues si realmente hubo el entendimiento correcto o si hay que aclarar alguna duda al respecto, ¿oyeron? Entonces no tengan dudas no tengan pena en aclarar las dudas que tengan, ¿oyeron? Al respecto de la clase. Y si tienen que intervenir o pausar la clase un momento, pues díganlo para entonces ir acorde con la materia y poder ir desarrollando la misma. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, fíjense, como dice la lámina 46, la velocidad de diseño de la rampa debe aproximadamente ser más baja que la velocidad de la carretera o de la autopista. Eso lo que quiere decir es que cuando nosotros cuando nosotros vamos a desarrollar un proyecto o vamos a desarrollar el diseño de una rampa, esa rampa se va a desarrollar con una velocidad que va a ser menor a la velocidad de la autopista, de donde nosotros nos vamos a desincorporar y a su vez va a ser menor que la velocidad de la autopista a la cual nosotros nos vamos a incorporar. Pero ¿qué sucede en este respecto? En este respecto lo que sucede es que entonces nosotros vamos a tener que tener un tramo en el cual va a haber una transición que va a permitir generar una disminución de la velocidad desde la autopista hasta la rampa cuando nos desincorporamos y vamos a tener un tramo de transición o una longitud de aceleración que nos va a permitir tomar la velocidad de la autopista cuando vamos de la rampa a la autopista. Entonces, ¿qué sucede? Empieza a suceder que entonces nosotros vamos a tener unas velocidades tales que permiten que nosotros tengamos para una velocidad de la autopista, una velocidad de la rampa y para una velocidad de la rampa, una velocidad de la autopista. Entonces, en la tabla 10.1 permite dar una idea de cuál va a ser la velocidad de la rampa en función de la velocidad de la autopista. Y en ella podemos ver lo siguiente. Si nosotros vemos la tabla 10.1, nosotros podemos ver que en esa tabla existe una primera fila que dice velocidad de diseño de la carretera. Y esa velocidad de diseño de la carretera, nosotros la tenemos para unidades métricas en 50 kilómetros, 60 kilómetros, 70 kilómetros, 80 kilómetros, 90 kilómetros, 100, 110 y 120 kilómetros. Entonces, se dice lo siguiente, se dice en kilómetros por hora. Entonces, en esa velocidad de diseño de la rampa que nosotros vamos a tener en kilómetros por hora, se tiene que hay unas velocidades, hay un rango de velocidades altas o un rango de velocidades máximas que van a ser el 85% de la velocidad de la autopista. Un rango de velocidades medias que van a ser el 70% de la velocidad de la autopista y un rango de velocidades mínimas o las más bajas
que van a ser el 50% de la velocidad de las velocidades las estamos teniendo en múltiplos de 10. Por eso es que ustedes ven que las velocidades pues, son 40, 30 o 20. Entonces vamos a ver lo siguiente. Fíjense. Si nosotros tenemos que la velocidad de la autopista, supongamos el caso, va a ser 50 kilómetros de la carretera, 50 kilómetros por hora, el rango de velocidad máxima para la rampa va a ser 40 kilómetros por hora. Y el rango de velocidades mínimas para la rampa va a ser 20 kilómetros por hora. Y la media entre las dos, entre 40 y 20, van a ser 30 kilómetros por hora. Si eso mismo lo hacemos para una velocidad de la autopista, una velocidad de la carretera de 60 kilómetros por hora, tendremos que la velocidad máxima para la rampa va a ser de 50 kilómetros por hora y la velocidad mínima para la rampa van a ser 30 kilómetros por hora, donde tenemos que la velocidad media va a ser 40 kilómetros por hora. Si lo vemos para 70 kilómetros, la velocidad máxima para la rampa va a ser 60 kilómetros por hora y la velocidad mínima va a ser 40 kilómetros por hora, teniendo que la velocidad media de la rampa entonces 50 kilómetros por hora. Y así sucesivamente, esto se repite para 80, 90, 100, 110 y 120 kilómetros por hora. Entonces, como podemos ver, como hay una diferencia entre la velocidad de la rampa y la velocidad de la autopista, o sea que las dos velocidades no son las mismas, nosotros vamos a tener que tener entonces una longitud de desaceleración que hasta la rampa y que permita desacelerar en ese tramo y hacer una breve transición que permita ir de la autopista a la rampa. Asimismo, en la misma tabla 10.1, la parte inferior podemos ver que están listadas en velocidades de diseño de la carretera en millas por hora. La velocidad de diseño de la rampa también es en millas por hora y se ahorra el rango medio, que va a ser el 70%, y el rango inferior o mínimo, que va a ser el 50%. ¿Se entendió eso o hay alguna duda? No por ahora, profe. Entonces, ok, entonces bueno, a lo que nos referimos allí es que como ustedes pueden ver, cuando nosotros vamos desde una autopista 1 hacia una autopista 2, nosotros nos vamos a desincorporar de la autopista 1 mediante una rampa de desincorporación que va a ser un tramo de desaceleración para llevarnos a la rampa, que va a tener menor velocidad que la autopista. Y posteriormente vamos a ir a incorporarnos a la autopista mediante una rampa de aceleración que va a tener también una longitud de aceleración que va a permitir va a permitir el desarrollo de la velocidad desde la rampa hasta la autopista para podernos incorporar sin generar una disminución de velocidad en la autopista. O sea que en este caso lo que estamos diciendo es que nosotros y la aceleración se van a hacer sobre una longitud de la rampa y no se va a hacer
sobre la autopista en cuestión, para permitir que en la brecha que tienen los vehículos o el espaciamiento que tienen entre los vehículos, nosotros podamos desincorporarnos e incorporarnos de una manera eficiente en la vialidad. Cuando nosotros entonces vamos a la lámina ahora 47. En la lámina 47 dice, giros en la calzada. Entonces dice, los movimientos de giros en las calzadas incluyen los distribuidores e intersecciones curvas para vehículos girando a la derecha. La configuración de los lazos y diamantes para giros en las carreteras son comúnmente usados en distribuidores y consisten en combinaciones de tangentes y curvas. Los radios y los correspondientes peraltes para giros en la calzada están basados en la velocidad de diseño, como se muestra en las tablas que se presentan a continuación. Y las tablas muestran valores mínimos de radios para las combinaciones de peraltes y velocidad de diseño para cada uno de los 5 valores de peralte máximo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando nosotros vamos a realizar el diseño de una rampa, y esa rampa es una rampa directa, semidirecta o indirecta, nosotros vamos a tener entonces una combinación que va a estar constituida por tramos que son tangentes o tramos rectos y tramos curvos. Y en ese caso, esos tramos curvos que van a tener las rampas se van a diseñar en función de la velocidad de diseño que va a tener la rampa. Y esa velocidad de diseño, pues, tiene una correlación o una dependencia con el peralte que nosotros vamos a tener o que le vamos a colocar a la rampa. O sea, el radio cerrado, en el cual va a generar una dependencia o una cierta relación entre la 4.8 disculpe, si vamos a la lámina 3-8, que se llama radio mínimo para las tasas de peralte, radios mínimos para las tasas para las tasas de peralte de diseño. Entonces vamos a tener allí lo siguiente. Nosotros tenemos que en esta tabla vamos a tener una dependencia de ¿qué? De la velocidad, el peralte y la velocidad de diseño en cuestión, lo cual nos va a permitir a nosotros tener entonces un radio mínimo de curvatura. Entonces fíjense que en esta tabla nosotros vamos con los peraltes que van desde 2% hasta el 4%. Entonces, en la columna 1, nosotros vamos a tener los peraltes que dicen 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 3, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, 4.0. En la fila 2, nosotros tenemos velocidad de diseño, BD, y tenemos 20 kilómetros por hora, 30 kilómetros por hora,
40 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, 70 kilómetros por hora, hasta 100 kilómetros por hora, de 10 en 10. Y abajo, en el contenido, ustedes van a tener que para una velocidad de diseño y para un peralte, disculpen, para una velocidad de diseño y para un peralte, ustedes van a tener entonces un radio de curvatura, que en este caso va a estar en medio. Entonces, si yo entro con una velocidad de diseño de 20 kilómetros por hora y tengo un peralte de 2.2 o de 2,2, el radio mínimo va a ser 75. Si yo entro con una velocidad de diseño de 40 kilómetros por hora y tengo un peralte de 2.2, el radio de curvatura va a ser 363. ¿Por qué se incrementa el radio de curvatura para un mismo peralte? Porque se está incrementando la velocidad. Entonces, a mayor velocidad, teniendo el mismo peralte, vamos a tener mayor radio de curvatura. Mientras que si nosotros para una misma velocidad le aumentamos el peralte, nos va a disminuir el radio de curvatura en cuestión. Estas tablas van a estar hechas para peraltes de 2 a 4%, de 2 a 6%, de 2, de 6 a, disculpen, van a estar hechas de 2 a 4% para peralte 4, para peralte 6 van a estar hechas de 2 a peralte 6, que se muestran en la tabla, en la página 49. Vamos a tener para peralte 8, vamos a tenerlo tanto en la lámina 50 como en la lámina 51. Vamos a tener para peralte 10 desde el 2% igual hasta el 10%, que tendrá la lámina 53 y 54. Y vamos a tener a su vez para peralte 12 desde el peralte 6 hasta el peralte 12 en cuestión. Entonces, ¿qué sucede? Como ustedes podrán ver, cuando nosotros hablamos de peraltes, vamos a hablar de peraltes que van a ir desde un 2% hasta un 12%. Sin embargo, se destaca lo siguiente. Nosotros tenemos que en nuestras rampas, nosotros vamos a intentar tener valores de peralte. O es lo que siempre hemos intentado tanto en las autopistas y ahora en las rampas, tener valores que sean múltiplos de 2. Por ende, tenemos peralte de 2%, 4%, 6%, 8%, 10 y 12. Pero, ¿qué sucede? En las zonas, nosotros siempre vamos a intentar tener un valor de peralte que va a estar entre 2 y un 12%, porque ese peralte lo que va a hacer es que va a contrarrestar a la fuerza centrífuga. Y a mayor peralte, menor radio de curvatura para la misma velocidad de diseño. Y eso es lo que nos conlleva a ver que el peralte tiene una condicionante muy importante para la rampa. Todas las rampas de distribuidores tienen peralte, señor. Y van a tener peralte que va desde 2 hasta el 12%. Sin embargo, cuando los peraltes cuando los peraltes son muy elevados o empiezan a ser elevados, empiezan a generar cierta incomodidad en el momento en que las condiciones climáticas son muy extremas. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a que
en los países que son templados o en las zonas templadas, cuando el peralte es muy alto y llueve, se genera una película de hielo que genera que el vehículo, cuando no tiene la velocidad mínima, se desplace de forma transversal por la carretera y no choque de manera longitudinal, sino de manera transversal. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso porque sucede lo siguiente. Aunque la tabla dice que los peraltes van del 2 al 12%, lo recomendable es que si vamos a trabajar en climas extremos, el peralte llegue hasta 10% y no lo llevemos al 12%, para que en esas condiciones extremas no existan problemas de seguridad vial cuando los vehículos giran o se mueven a altas velocidades. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Todos escuchan bien? Sí, profe, yo tengo una duda. Yo tengo una duda. Dígame, cuénteme. Eh, ¿Por qué para por lo menos la tabla 3.8 con peralte 2.2 y velocidad 20, el radio es diferente a la tabla 3.9 con los mismos valores? En la tabla 3.8 en la tabla 3.8 con un peralte de 2.2 y una velocidad de diseño de 20 nos da 75. Vamos a ver. En la otra tabla nos está dando 119. Eso radica por lo siguiente. Te voy a explicar. Lo que pasa es que nosotros tenemos una ecuación de radio mínimo que te la voy a mostrar. Que va a estar en la lámina. Okay. Nosotros tenemos una ecuación de radio mínimo que está en la lámina número 77. Entonces, ¿qué sucede? Como ustedes podrán ver en la lámina 77, nosotros tenemos que el radio mínimo va a ser la velocidad al cuadrado en kilómetros por hora entre una constante que es 127 por 0,01 por el peralte más el factor de fricción. Entonces, ¿qué sucede? Los factores de fricción hay una tabla para los factores de fricción lateral. Y esos factores de fricción lateral van a tener unas ciertas diferencias en relación a unos ciertos elementos. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros le cambiamos el factor de fricción a la misma, puede darse el caso en que entonces tengamos radio de curvatura diferentes. Ahora, yo sí quisiera hacer una acotación ahí con respecto a ese valor del factor de fricción. Ese factor de fricción lo que nos permite a nosotros es contrarrestar. Ese factor de fricción viene siendo un factor que permite tomar en cuenta una fuerza o contrarrestar una fuerza centrífuga que se genera por la velocidad que intenta sacar el vehículo a la trayectoria en función del tipo de neumático y del pavimento. Entonces, cabe destacar que esos factores de fricción siempre consideran o toman en consideración que el pavimento está en condiciones húmedas, por lo cual esos factores de fricción tienen una poquita están en el valor de la seguridad y tienen un poquito de más, o sea, están un poquito más holgados, lo que permite de alguna manera que si uno va a cierta velocidad por la vía en un peralte específico y para una cierta velocidad peralte y un radio de curvatura, el vehículo no se va a salir si el vehículo va a la velocidad máxima para la condición seca,
así como cuando va por la condición húmeda. O sea, eso quiere decir que hay una cierta tolerancia y va a permitir que el vehículo no derrape. Van a salir al final de la tabla o de la ecuación que nosotros tenemos en la lámina número 77. ¿Bien? O sea, cuando no tengan esas tablas, van a la lámina 77 y con esa ecuación pueden hallar el radio de curvatura que ustedes tienen que tener. ¿Qué otra duda hay al respecto? Gracias, profe. De nada. Ustedes han circulado una pregunta aquí interesante. Ustedes cuando han circulado por alguna carretera o por alguna rampa, han tenido la oportunidad, no estoy diciendo que lo vayan a hacer, cabe destacar, han tenido la oportunidad de ir en un vehículo o ver algún vehículo que realmente derrape o que suene como si estuviera derrapando, como si estuviera saliéndose de la curva en una autopista o en una rampa. Han tenido la oportunidad de ver. O han visto las carreras de la Fórmula 1, donde el vehículo suena un chillido o suena que el neumático y la superficie tienen una cierta fricción porque el vehículo se intenta salir de la trayectoria de la vía. ¿Lo han podido ver o lo han visto? Okay. A lo que yo quería referirme con eso, que les estoy comentando, es que cuando el vehículo empieza a sonar en la curva o empieza a chillar la fricción del neumático con el pavimento, lo que quiere decir es que el vehículo alcanzó la velocidad máxima permitida o para el diseño de la curva que nosotros tenemos, ¿entendido? O sea, siempre que suenen los neumáticos en la curva y el vehículo empieza a salirse de la trayectoria de manera transversal, indica que el vehículo llegó a la velocidad máxima de diseño para la cual nosotros tenemos hecha la curva. No sé si alguno de ustedes lo ha visto en algún momento, lo ha visto en la carrera de la Fórmula 1. Okay. Vamos a la lámina 57. Ahora. Se fíjense. El ancho de la calzada, de las rampas, está gobernado por el tipo de operación, curvatura, volumen, que el ancho del canal más el ancho del hombrillo o despeje equivalente desde el borde de la calzada. Entonces, los valores mostrados para tres condiciones generales de diseño de tránsito dicen lo siguiente. Condición de tránsito A. El condición de tránsito A dice que predomina